Buenos días, me presento, soy el cadete Jiménez Huerta Luis Eduardo, soy de la Facultad de Ciencias Náuticas, de la especialidad de Ingeniería Náutica en Navegación. El día de hoy vengo a exponerles a ustedes la unidad 4 de la materia Introducción a Ciencias Náuticas, número 1. La unidad 4 básicamente ronda alrededor del mantenimiento del buque y sus equipos. Vamos a dar una breve introducción a esto. ¿Qué es el mantenimiento de un buque? El mantenimiento de un buque no solamente es mejorar, no solamente es cambiar piezas, no solamente es pulir cada detalle del buque, sino que el mantenimiento se enfoca en todo. El mantenimiento es desde que la compañía llama a otra empresa para solicitar servicios de personal de pintura, personal de ingenieros para poder mejorar el buque en un dry dock o cuando el buque necesite ser mejorado en cualquier momento o tener correcciones en su caso, porque el buque es una máquina que nunca para. ¿Esto a qué se refiere? Que siempre está dada el error, ya sea por parte del humano, ya sea por parte del mismo buque, ya que los buques tienen una vida productiva de 15 años para arriba, entonces siempre debe estar en constante mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y ese tipo de cosas. Prácticamente, ¿qué es el mantenimiento de un buque? Es corregir, mejorar y o restaurar las partes del buque, en general de todo, desde las cubiertas, el casco, los motores, desde el puente, todo lo que se refiere al buque. Además de ello, el mantenimiento también es la parte administrativa para conseguir cada uno de los implementos que van a utilizar las personas y los elementos que van a utilizar para realizar cada uno de cada uno de los tipos de mantenimiento, ya sea piquetear, ya sea cambiar algunas válvulas, ya sea pintar. Para todo eso se necesitan algunos implementos necesarios, ya sea de seguridad o ya sea como tal los instrumentos para realizar estas actividades, pero todo eso viene de fuera del buque. Así que sí o sí el administrativo debe estar dentro del mantenimiento. Vamos a la diapositiva número 2. El ciclo de uso de un equipo. El ciclo de uso de un equipo, ciclo de vida de un equipo, se divide en 3. Número 1, el concepto. Cuando se ve qué es lo que se necesita, cuando se halla la falencia que tiene, digamos, el buque y se busca la manera de corregir eso que tenga el buque. El diseño. El diseño es cuando ya sabemos, cuando hemos descubierto qué es lo que se necesita y empezamos a ver de qué manera va a ser puesta dentro del buque para que funcione correctamente. La fabricación, pues ya es donde se fabrica el producto que se necesita. El montaje es el momento donde se necesita más personal, ya sea en un dry dock o ya sea dentro del buque, si está atracado, es donde se pueden hacer ese tipo de cosas. Es donde se va a realizar el montaje de X o Y equipos que necesite el buque para funcionar correctamente o para que la vida de los marinos dentro del buque sea una vida digna de estar ahí. Puesto en servicio, en la parte 1, el último es puesto de servicio. Este trata acerca de cómo se usa lo que se llevó al buque o qué tan bien funciona. O sea, el puesto de uso es el tiempo de uso que tenga ese equipo nuevo que se llevó. La parte número 2, mantenimiento. Todo equipo, ya sea en buques, aviones, carros, lo que sea, en algún momento debe estar sujeto al mantenimiento. No todo es eterno y gracias a esto se necesita estar en una constante vista de cosas
en una constante prevención de riesgos para saber cuáles van a ser los futuros problemas del buque y así como que evitarlos en el mantenimiento. En caso de que ya esto no se puede hacer, digamos el mantenimiento por parte de los marinos que están dentro del buque, ya se hace un dry dock, que normalmente conozco que en las compañías de cruceros son cada 5 años, ejemplo Costa Cruise Line, Costa Cruises y en Carnival Cruise Line, otra voz. Pero cuando ya se ve que digamos hay una falencia muy grande para que el buque pueda funcionar bien, ya se hace el desmontaje del buque, ya es donde se lleva un dry dock y es donde se cambia la pieza a su totalidad. Vamos con la número 3. Listo, glosario de mantenimiento básico. Una avería. La avería viene después del fallo. La avería viene después de un fallo parcial o total. ¿Qué es esto? La avería se descubre cuando el equipo ya no está funcionando bien, donde si en la prevención de riesgo se hace una investigación en todo el buque, se ve que X o Y equipo está funcionando mal, ahí es donde se ve una avería. El ciclo de vida es desde que se pone el equipo hasta que se quita el equipo. El concepto que nos dan acá es serie de estados por los que pasa un elemento desde su concepción hasta su eliminación. O sea, toda esa línea de tiempo de la vida de X equipo es el ciclo de vida. Conservar es lo que representa, digamos, prevenir fallos dentro del buque. El estado significa el cómo está la máquina y o el sistema del buque, o cómo está el buque en general. El fallo es la cese de función de algún elemento, de algún equipo del buque, donde ya necesita un mantenimiento obligatorio. Listo. Vamos por la cuarta. Listo, glosario de mantenimiento básico. Ahora seguimos con efectividad. Relaciona el nivel de cumplimiento de los objetivos logrados contra los objetivos propuestos. Efectividad, ¿qué significa esto que acabo de leer? Significa cómo es el uso del equipo que se puso. Si el equipo cumple con los requisitos para que el buque funcione correctamente, si el equipo cumple los requisitos para que no haya, digamos, ningún tipo de avería por parte de ese equipo. Mejor dicho, podemos decir que efectividad es el cómo funciona por la parte correcta el equipo puesto. Eficacia. Relaciona la capacidad de obra con el fin de cumplir objetivos sin juzgar los medios utilizados. ¿Esta qué quiere decir? Que el mismo equipo o las personas dentro del buque, los marinos, deben tener una eficacia, o sea, se debe lograr el objetivo sin importar los medios como tal, pero bajo la sombra de la Organización Marítima Internacional, bajo la MARPOL, bajo convenios y bajo todo lo que tenga la Organización Marítima Internacional para respetar la vida del mar, respetar la vida humana y para prevenir problemas, fallos y varias cosas que pueden suceder dentro del buque. Digamos, acá podemos poner de ejemplo la MARPOL, que es el convenio de MARPOL prácticamente explica qué se debe, qué no se debe, cómo se debe utilizar todo lo que se viene de químicos en el buque, ya que no solo nos debemos preocupar por la carga que va el buque, no solo nos debemos preocupar por los marinos que tiene el buque, que están a bordo del buque, sino nos debemos preocupar por la vida marítima, que es prácticamente en lo que nosotros vivimos, en lo que nosotros vemos todos los días como marinos mercantes, como oficiales, en general marinos. La productividad es que tanto ayuda esta máquina o este equipo a que las cosas salgan bien dentro del buque.
Tipos de mantenimiento. Mantenimiento correctivo. Se entiende por mantenimiento correctivo el conjunto de acciones para reparar una máquina después del fallo o avería, considerándose un mantenimiento no planificado. El mantenimiento correctivo prácticamente lo hacen casi siempre los marinos. Es cuando se encuentra, digamos, una falla en algún equipo, cuando se encuentra alguna corrosión avanzada dentro del casco, dentro de metales que haya dentro del buque, dentro de vigas y entre otras cosas. Las características principales de mantenimiento correctivo. Las averías suelen producir en momentos totales imprevisibles y frecuentes inoportunos, causando grandes prejuicios a la producción, riesgo de averías importantes. A esto voy. El buque debe funcionar correctamente siempre. ¿A qué me refiero con esto? En que en todo momento, en que cada semana, cada mes, cada año, se deben realizar unas prevenciones de riesgos. Ejemplo, mantenimientos de casco, mantenimientos de pinturas para no dejar avanzar la corrosión, porque uno en el mar siempre va a estar atado a la oxidación gracias a la salinidad. ¿Qué otro ejemplo puedo dar al respecto? Se deben revisar los lifeboats del buque, si tienen 2 o 1, se deben realizar el pin que deja caer el lifeboat como tal. Se deben revisar que también están las cosas dentro del lifeboat, ya sea el motor, ya sea la David que va a bajar el lifeboat en caso de emergencia, o simplemente en caso de un lifeboat drill para prevenir y para anticipar fallos grandes en el sistema del buque. Asimismo, para que todos los marinos puedan sobrevivir y no tengan ningún problema. Si el mantenimiento se hizo correctamente, en caso de una avería grande por medios externos, los marinos sí o sí se van a salvar, si tienen todo correcto dentro del buque. Favorece el número de elementos dañados de máquinas y reduce la vida útil de los órganos de la máquina. Normalmente cuando se hace el mantenimiento correctivo dentro de máquinas es cuando ya hay una avería de algún elemento un poco importante o elementos mínimos, pero es cuando ya se deben cambiar. Pero no necesariamente tiene que ser un dry dock, sino que solamente tienen que mandar a traer la parte para que los marinos o X personas que vengan de compañías externas a la compañía dueña del buque vayan y lo pongan. Mantenimiento preventivo. A esto me refiero cuando digo que siempre se debe anticipar el fallo. Quizá uno de los más utilizados actualmente. Cada máquina, después de un periodo especificado de operación, es sometida al desmontaje total o parcial para su inspección, de tal forma que, si existen desperfectos, se procede a la restauración de los problemas. Con este tipo de mantenimiento se pretende anticipar a la avería antes de que se produzca. Un gran ejemplo de esto son los comandantes de Costa Cruises. Ellos cada mes, cada 2 meses, llegan de sorpresa a un buque. Un gran ejemplo es el Costa Esmeralda o el Costa Diadema. Y llegan de sorpresa, pueden estar en cualquier puerto de los que visita el buque. ¿Y qué sucede acá? Ellos entran al buque y revisan cada parte del buque para encontrar el fallo que tengan los marinos dentro del buque. Normalmente este tipo de compañías, Costa, Carnival, MCC, son muy rígidas en este tipo de cosas. Entonces muy pocas veces se encuentran cosas malas dentro del buque. Pero cuando se encuentran, prácticamente todo el buque empieza a trabajar desde cero. Todo el buque empieza a hacer labores de mantenimiento. Si se tiene que parar el buque, se para.
Si se tiene que hacer un dry dock antes de los 5 años, se hace. Pero todo esto, esta rigidez dentro de los planes de mantenimiento deben ser sí o sí acatadas para que en un futuro no hayan catástrofes o no hayan siniestros dentro y fuera del buque o gracias al buque. Características del mantenimiento preventivo: planifica los trabajos. Esto implica mayor organización y rentabilidad de los materiales y medios humanos disponibles. 2. No existen urgencias, en general se realizan reparaciones de alta calidad. A esto me refiero cuando siempre se deben hacer bien las cosas. Aunque sea muy caro un equipo, si no se tiene ese equipo, simplemente se para el buque, se para la producción del buque. Pero es mejor tener un buque que dé efectividad al 100% a un equipo que dé la efectividad del 70% y con riesgo de perder vida humana. Y a ello realizar tal vez una contaminación marítima. Dentro del mantenimiento preventivo los costes son muy elevados, ya que como es un mantenimiento tan a fondo, se encuentran a veces averías que son mínimas, pero que sí o sí van a desencadenar cosas inmensas. Entonces se efectúan, acá en el mantenimiento preventivo es donde se van a efectuar, digamos, los cambios más grandes dentro del buque, las mejoras más grandes, la restauración más grande que va a haber casi siempre es dentro de este mantenimiento. Se efectúan reparaciones y sustituciones de elementos que no serían totalmente necesarias, pero por aprovechar las paradas se hacen. ¿A esto qué se refiere? No solamente es en el dry dock, sino también se pueden hacer cuando atraque el buque a un puerto o cuando esté fondeado el buque a la bahía o en un puerto. ¿Qué sucede acá? Que normalmente no siempre se pueden hacer este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque hay algunos países que no dejan hacer este tipo de cosas. O sea, este tipo de mantenimientos que se hacen por fuera del dry dock, que son en casco, que se necesitan materiales, digamos, pesados, hay algunos países que no lo dejan hacer en aguas de ellos. O sea, sí o sí para ellos usted debe entrar en dry dock. Para atender a las revisiones se necesita una gran cantidad de repuestos, ya que se desconoce lo que será necesario sustituir. Acá es donde vamos con lo preventivo. Acá ya se sabe que puede salir mal. Hay una línea de tiempo de funcionamiento del buque y se ve antes de ella para ver qué ya salió mal en un pasado con el buque, para saber qué podría salir mal en un futuro. Siempre los marinos dentro de un buque, el capitán, el primer oficial, segundo, tercer oficial, deben estar preparados para todo, incluido los bosun. Todos los marinos del buque deben estar siempre haciendo un constante mantenimiento a todas las partes del buque para evitar anomalías dentro de él. Okay. En ocasiones la revisión resulta estéril, ya que no se encuentran anomalías. A esto voy. Ya lo dije antes también. Simplemente se hacen por hacer para prevenir cosas. O sea, no es necesario hacer la revisión después del fallo. Se necesita hacer antes del fallo para evitarlo. Se corre el riesgo de revisar una máquina que no presenta anomalías y tras revisión por un mal trabajo presenta un problema de funcionamiento. Por eso las personas que hacen este tipo de mantenimiento son personas destacadas en su ámbito, son personas que llevan muchos años trabajando, son personas que tienen una experiencia alta. ¿Qué sucede con esto? Cuando hay marinos que son nuevos, que les dan este tipo de responsabilidades, puede que en algún momento hagan mal su trabajo y en vez de ayudar al mantenimiento del buque, hagan dar un paso atrás al buque y genere el fallo. Niveles de mantenimiento. Número 1. El primer nivel se encuentra integrado en las técnicas de mantenimiento autónomo. Este nivel es asumido por los operarios de producción y se encargan del mantenimiento cotidiano. Toma parámetros.
Toma de parámetros. Asegura los cambios y reglajes de útiles y herramientas de máquinas y la primera intervención antes de una incidencia o parada. ¿Qué significa esto? El nivel 1 de mantenimiento es lo que se hace todos los días en un buque. Remover corrosión, pintar, antes de pintar echar un primer o simplemente un rust remove para prevenir, para como que parar un poco la producción de corrosión dentro o fuera de los metales del buque. Segundo, informa en caso de persistir la incidencia a los operarios de mantenimiento, ayudando a estos en el diagnóstico y reparación de los equipos. Cada vez que se encuentra algo en un buque, aunque sea una mini corrosión, lo más pequeño, se le debe avisar a la persona encargada. Asume función de vigilancia y observación del comportamiento de la máquina de acuerdo con las instrucciones del fabricante y de los métodos de trabajo de los que se permite actuar y avisar a mantenimiento antes de cualquier anomalía en su función para que planifique una intervención fuera del tiempo productivo. Ahí ya vamos a lo anterior. Si estamos haciendo, digamos, labores de búsqueda para mejoramiento del buque, donde simplemente el primer oficial capitán o el staff capitán en un crucero te manda a buscar, digamos, corrosión, errores dentro de las máquinas del buque, acá es donde uno puede encontrar averías grandes o averías mínimas. Si son mínimas, igualmente se tiene que dar parte al respecto y mejorarlas si uno puede hacerlo en momento de navegación o al llegar a un puerto donde permitan hacer ello, o simplemente decirle como tal al superior, dar parte al respecto y que el superior ya dé parte a los administrativos para que planifiquen una intervención más grande para poder mejorar. Nivel 2. Este nivel se puede considerar integrado dentro de la parte de producción. Pertenece a este nivel los especialistas hidroneumáticos y electromecánicos que intervienen en la petición del número 1. Según la incidencia o naturaleza de la incidencia, para asegurar un correcto funcionamiento de la máquina o equipo, si no se puede resolver la incidencia, establecen un diagnóstico lo más ajustado posible y avisan al servicio de mantenimiento. El nivel 2 ya es donde se da el paso siguiente, al 1 avisarle al superior de 1. Es donde ya se buscan los implementos necesarios, es donde ya se busca el personal necesario para poder corregir lo que esté saliendo mal con el buque. Nivel 3 está constituido por grandes profesionales del mantenimiento, en los que recaen las siguientes funciones: el mantenimiento condicional, mantenimiento programado y preventivo, mejora de mantenibilidad y propuesta de mejoras y modificaciones de equipos y máquinas. La reparación de averías complejas. Para realizar sus funciones deben estar bien informados por los operadores del 1 y el 2. Por esta razón es importante la comunicación y el trabajo en equipo. Dentro del mar, todos los marinos deben ser uno, por eso se necesita tanta disciplina y tanta tolerancia y subordinación dentro de la vida marítima. Desde las academias a nosotros nos enseñan qué es la subordinación, que es bajar la cabeza cuando un superior le esté diciendo algo a uno. Normalmente siempre se busca el liderazgo, donde la persona, en vez de regañar, enseñe, en vez de mandar, simplemente dé el ejemplo para que uno lo haga. Por eso acá dice: por esta razón es importante la comunicación y el trabajo en equipo. Todos son uno. Si uno falla, todos fallan, porque él no está solo en el buque. Tal vez en caso de que él falle en algo y ya sea una avería grave, tal vez puede que a él lo echen de la compañía o simplemente le den de baja el contrato. Pero se sabe que él no estaba solo dentro del buque, que todos estaban buscando la manera de hacer el mantenimiento del buque, pero a uno se le dio mal. En el nivel 3 es donde ya se van a cambiar las piezas y se van a hacer las modificaciones. Acá cito la parte donde dice: por grandes profesionales del mantenimiento. O sea, acá es donde ya se lleva a las personas especializadas para hacer los cambios de equipos o el mejoramiento. Nivel 4.
Lo podemos considerar como la ingeniería del mantenimiento, es decir, lo conforman técnicos de mantenimiento que como especialistas en la función global del mantenimiento participan en las distintas fases del ciclo de la vida dentro de un sistema de producción, es decir, el diseño, la elección de materiales, equipos y tecnologías, etc. Hasta la puesta en marcha de la producción en serie, los técnicos de este nivel se encargan de asegurar una fiabilidad, mantenibilidad y tanto el funcionamiento continuo. Acá nos está describiendo ya la parte más importante para la parte que más drástica donde se puede ver el error humano. Por eso se necesitan técnicos profesionales y otras personas que tengan una experiencia vasta dentro del trabajo, ya que si uno busca un técnico o un profesional u otra persona que tenga poca experiencia pero hace este trabajo, ya sea más barato, igual el precio, pero no verificamos digamos en el tiempo que haya trabajado y qué tan buenos han sido sus trabajos, pueden salir las cosas mal. Es decir, dice acá, cito otra vez, desde el diseño, la elección de materiales, equipos y tecnologías, etc. Ahí prácticamente nos dicen que esta persona es la que estas personas van a elegir todo lo que se le va a meter al buque. O sea, esa persona debe estar muy bien preparada para que se haga el mantenimiento efectivo. Nivel 5. Este nivel se está empezando a extender y comprende el denominado mantenimiento contratado. Para el arranque y seguimiento de autómatas, robots automatizados, informática industrial y aplicada y sus programas, es importante las llamadas a los fabricantes de equipos. ¿Qué sucede acá? Cuando sí o sí se necesita cambiar un equipo, ya en este nivel se supone que ya se entra en un dry dock y si no es un equipo tan grande que se tiene que cambiar, se puede hacer fondeado o se puede hacer atracado donde el país nos deje. Recordemos que no todos los puertos se pueden hacer gracias a las leyes que tienen cada uno de los países. En esta ya es donde la compañía del buque se le dio parte de lo que sucedió, se le dio parte de que no lo pueden mejorar los marinos como tal dentro del buque, ya que se necesita hacer el cambio porque se descubrió una avería grande, una avería ya donde el funcionamiento del equipo es leve. Entonces ya sí o sí debe tener cambio. Pasemos a la otra. Pinturas. La composición, una parte sólida resistente y de una parte líquida o vehículo que permite extender la mezcla preparada en capas delgadas y homogéneas y asegura la cohesión de partículas sólidas después de que se seque. Las pinturas que utilizan los buques deben ser pinturas especiales para el buque, pinturas que se apeguen a las aleaciones con las que son construidos los cascos del buque. Son pinturas con capas delgadas y homogéneas que deben ser muy firmes a la hora de cuando se seque. Elementos sólidos generalmente, óxido metálico como plomo, hierro, zinc, etc., a cual se le puede añadir si es necesario un colorante. Ciertas pinturas contienen productos auxiliares como silicatos en pequeñas cantidades. Para prevenir la corrosión dentro de un buque, normalmente antes de aplicar la pintura se echan algunos químicos como el primer, el minio o el rust remove. Digamos que la palabra lo dice, la función, pero en algunas compañías europeas utilizan un químico llamado así también para antes de la pintada como tal, para prevenir la corrosión y para prevenir digamos cómo afecta la salinidad al casco del buque. Estamos aún en el tema de pinturas. Cualidades y precauciones para asegurar la duración. Estas pinturas, como lo dije antes, deben tener unas características especiales, deben ser impermeables, para que mientras se esté en la vida cotidiana del buque, de mar en mar, de océano en océano, digamos, no se dañe solamente porque lo toca el agua del mar. Debe ser elástica para resistir los choques y a los efectos de dilataciones por variantes de temperatura.
Esto es algo lógico, se debe saber que el buque se está moviendo por muchos lugares. El buque puede estar hoy en un lugar donde hace 40 grados y el otro día o 42 horas después va a estar en otro lugar donde pueden estar a menos grados, a grados bajo cero. La adhesión. Sin tendencia a levantarse en forma de película o de otra manera, debe cubrir bien la superficie y resistir lavado sin deteriorarse bajo la influencia del tiempo de elementos. Sí, normalmente se encuentra corrosión que se hace por encima o en las pinturas como tal, pero pues aún se está trabajando en ello para que estas cosas no sucedan. Pero pues ya hay pinturas que resisten muy bien esto y pues acá con la adhesión lo descubrimos. Preparación de superficies. La preparación de las superficies antes de pintar debe ser sí o sí muy importante. ¿Por qué? Antes si hay, digamos, una oxidación grave, si hay una oxidación media, una corrosión media dentro de algún lugar del buque cuando ya se va a hacer el mantenimiento del pintado, esto se debe piquetear ya sea con un martillo, con un shipping hammer o simplemente con una picareta o piqueta. Luego de ello, sí o sí, al quitar como tal toda la oxidación que haya, se debe utilizar el griddle, que es el cepillo que como tal quita las partículas y pule al final el pedazo donde estaba la oxidación. Protección de obra viva y obra muerta. Pinturas marinas, tipos de pinturas más usuales. Vemos sintéticas, clorocaucho, bituminosas, epoxi o epóxica y anticrustantes. Sintéticas, pinturas a base de resinas alquídicas que contienen aceites secantes. Tiene buena adherencia al sustrato, pero de moderada durabilidad. ¿Qué sucede con esto? Este tipo de pinturas tiene, digamos, una buena adherencia, no se va a caer fácilmente, pero sí o sí su tiempo de vida es un poco más corto. Clorocaucho, son a base de caucho sintético clorado, tienen más durabilidad que las alquídicas. Bituminosas, son a base de bréas de color negro y oscuro, se usan básicamente para la impermeabilización de zonas sumergidas. Ya se explicó sola. Epoxi, es de 2 componentes y dan película de muy elevada resistencia a la intemperie y en inmersión. Prosigamos. Bueno, para cada parte del mantenimiento no solo debemos preocuparnos por el buque, debemos preocuparnos también por la protección personal que vayan a utilizar los marinos y o las personas que sean necesarias para el mantenimiento que se vaya a dar, o no para el mantenimiento en específico. Cada vez que al menos se vaya a buscar la parte donde se va a hacer el mantenimiento o donde se va a descubrir el mantenimiento, se debe utilizar la protección necesaria. Acá lo podemos ver: casco, lentes, guantes y botas de seguridad. También se deben utilizar, y acá faltan, los tapaoídos en caso de ruidos altos. Acá está, acá podemos ver el Pneumatic Shipping Hammer y el Shipping Hammer normal a la izquierda. Normalmente dentro del buque, dentro de la cubierta del buque, la cubierta principal, la cubierta principal donde se va a hacer un mantenimiento pequeño tal vez, se utilizan estas dos para lugares, o sea, el Pneumatic Shipping Hammer es una herramienta, utiliza esa base de aire comprimido, ya que es muy peligroso utilizar electricidad dentro de un buque. Ya es claro por qué. Estos dos se utilizan normalmente para partir, o sea, para remover más fácil la corrosión de lugares planos, ya sean
vigas, ya sea la parte plana de las vigas, ya sea pisos, ya sea paredes. Pneumatic Shipping Gun. Este es casi lo mismo que el anterior, pero ¿qué sucede con este? Este es un poco especial. Este penetra la corrosión y saca la corrosión, pero ¿qué es lo que sucede? Este ayuda a llegar a lugares un poco más inaccesibles. ¿A qué me refiero con inaccesibles? Las esquinillas de la parte superior, digamos, de algunas paredes con techo, paredes con suelo. También se podría decir que en tubos, en la parte de T, o en la parte de los codos, o en la parte de las vigas de metal de las vigas de metal del buque, o de metal, no solamente acero también puede ser, o de lo que esté construido el buque, donde haya, digamos, una conexión donde no se pueda llegar con el shipping hammer o con el Pneumatic Shipping Hammer, se utiliza este. Este tiene como unas... Este tiene como unas punticas de metal que hacen mucho más fácil llegar a lugares difíciles. The Grinder. Este sirve prácticamente ya cuando se ha quitado toda la corrosión gracias al Shipping Hammer, al Pneumatic Shipping Hammer o al Pneumatic Shipping Gun. Se utiliza este se utiliza para remover todo lo que haya quedado gracias al trabajo anterior. Este también no solo ayuda a remover, sino ayuda a pulir un poco para que antes de pasar con las pinturas, con los químicos y con las pinturas, no haya, digamos, grasa, no haya residuos que no se necesiten sobre la superficie de paredes o lugares donde sea necesario pintar. Material Safety Data Sheet. Bueno, ¿qué es esto? Este es un libro que está dentro de todo lugar que tenga químicos. Este es un ejemplo de uno. En este podemos ver que es uno donde hay pinturas. Entonces acá nos va a decir la composición, qué tan peligroso es y los ingredientes con los que se fabricó como tal la pintura, el primer, el rust remove, el minio, pues el minio no hay que explicarlo, de dónde viene y cuáles son las prevenciones que se deben tener en cuenta para que no haya nada que pueda afectar la vida o la salud de mínima o alto riesgo a un marino dentro del buque. Prevención de la corrosión. En los buques normalmente se utilizan químicos antes de pintarlos como tal, como el primer, el rust remove y el minio. Acá está el rust remove, minio y primer. Estos se utilizan antes de la pintada. Ya cuando estos se sequen se pasa con la pintura y pues estos ayudan a que la oxidación, a que la corrosión no pegue tan duro en el buque. Construcción. Acá quiero explicar que no solamente se tiene planeado la lucha hacia la corrosión dentro de la vida productiva del buque, también se tiene muy en cuenta en la construcción del buque. Acá tenemos acero inoxidable, aleaciones de cobre, latones, bronces, cuproníquel, aluminio. Todos estos los vamos a encontrar en la mayoría de buques del mundo. Con estos se hacen cascos, con estos se hacen hélices, con estos se hacen tubos de condensación, con estos se hacen muchísimas cosas dentro del buque, motores, turbinas, de todo. Y todos estos que podemos ver son aleaciones de metal que son fuertes anticorrosivos. Antes de terminar el video quisiera tocar un tema un poco extenso. Voy a explicar qué tipos de mantenimiento se podrían dar dentro del buque. Expliqué cómo se van a dar, pero no expliqué cuáles se pueden dar.
Dentro de los buques hay demasiados tipos de mantenimientos. Se pueden utilizar muchísimas cosas, pero eso es mucho, o sea, se deben prevenir cosas, o sea, los elementos de protección siempre deben estar dados, deben estar bajo las leyes bajo las leyes, convenios, decretos de la Organización Marítima Internacional. Ejemplos de ellos son de los que ya hablábamos: pinturas, anticorrosión, limpieza de tanques, limpieza general, máquinas, mantenimiento, bombas, lastre, tuberías de agua dulce. Hay infinidad de mantenimientos que se pueden hacer dentro del buque, pero voy a decir los principales: mantenimiento de generadores, mantenimiento de generadores de servicio, cambios de filtros, revisión de aceite, sistema de achique, sistema de cañón contra incendios. ¿Qué otra? Mantenimiento de los lifeboats, que ya hablé de ellos. Mantenimiento de intercambiadores de calor, mantenimiento de aire acondicionado, mantenimiento de calderas, compresores, plantas de aguas negras, mantenimientos de válvulas, mantenimientos de bombas de flotabilidad. Hay infinidad de cosas que se pueden hacer dentro de un buque. Se debe saber que los mantenimientos se deben amoldar al tipo de buque. Digamos, si estamos hablando de un buque container, se utilizan, digamos, clases de mantenimiento un poco menos rigurosas, como en un buque de carga, menos rigurosas como en un buque tipo petrolero, como un buque tipo quimiquero, gasero. ¿Qué sucede con estos buques? Gracias a la carga que tienen, se refiere a una carga peligrosa. Es mejor prevenir de utilizar elementos, instrumentos que puedan dar chispas o puedan ser utilizados con electricidad, porque gracias a ellos se pueden dar algunas situaciones un poco complejas dentro del buque que ya no se pueden. Si se llega a utilizar ese tipo de cosas que están prohibidas dentro de ese buque, pueden llegarse a dar situaciones un poco malas dentro del buque, de pérdidas de vidas humanas. Normalmente el mantenimiento de los buques se aprende dentro de la academia. Dentro de la academia todos nos van a inculcar cómo se deben hacer las cosas dentro del buque, pero todo marino que haya estado en academia y haya estado embarcado sabe que normalmente todo lo que uno va a aprender va a ser empírico. Todo lo que uno le enseñan en libros y todo eso ayuda para hacer una base para llegar allá y no llegar muy perdido. Pero todo lo que se va a aprender, todo lo que un marino experimentado sabe, es gracias a ser un marino empírico, gracias a aprender por sí mismo, aprender viendo cómo lo hacen, que algún superior y un subordinado en su momento pues le enseña a uno. ¿Qué otras cosas puedo tocar acá? Bueno, todos los buques, esto también cuenta como mantenimiento. El mantenimiento también yo dije que era por la parte administrativa. Antes de zarpar un buque sí o sí se deben sacar permisos en todos los países que se vayan a recorrer para manejar X o Y tipo de carga. Este tipo de cosas yo las cuento como mantenimiento, porque sí o sí el buque no va a funcionar si no se tiene nada de esos archivos ni nada de esos documentos avalados por cada estado independiente por el que uno vaya a pasar. Si uno está en un barco cementero, tal vez uno va a necesitar martillos eléctricos. Martillos eléctricos, ¿por qué? Porque digamos tienen un funcionamiento que sea un poco más fuerte de lo normal que los de aire comprimido, ya que vamos a utilizar específicamente para restaurar lugares donde hayan caído, digamos, sustancias un poco fuertes. Digamos, en buques menores, normalmente solo se utilizan unas piquetas, unos esmeriles y unos cepillos de alambre normales.
pero pues yo me estoy enfocando a buques mayores que son, digamos, petroleros, cargueros, gaseros, de containers, de carga general y todo ese tipo de buques. Y ya, eso fue todo. Esta fue la unidad 4. Me presento de nuevo, soy el cadete Jiménez Huerta Luis Eduardo de la Facultad de Ciencias Náuticas. Tengo como especialidad Ingeniería Náutica en Navegación. Muchísimas gracias.